Buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy es una noche muy especial porque tenemos a una vieja amiga y a un viejo amigo con nosotros. Ella es Mónica Ojeda, que ya estuvo hace mucho tiempo, como ella en el backstage nos ha dicho, parece que era otro universo, otro mundo quizás paralelo. Estuvo ya con nosotros en La Montaña Mágica. Y tenemos a nuestro querido Juan Casamayor, que también hace un tiempo, también yo creo que casi hace ya 2 años que nos conocimos, que tuvo me hizo a mí el favor de venir a Cartagena y poder hacer un acto maravilloso sobre su editorial Páginas de Espuma. Él es Juan Casamayor, un editor como la copa de un pino. Yo te admiro muchísimo, Juan, y tú lo sabes. Y que sabes que en La Montaña Mágica todo lo que publicas tiene siempre cabida. Y Mónica Ojeda, para aquellos que no conozcáis a esta maravillosa escritora, corrígeme, Mónica, me puedes corregir perfectamente. Tienes 2 novelas publicadas, por lo menos en España, con la... exactamente. Con Editorial Candaya, que son Nefando y Mandíbula. También un libro de poemas, que ahora mismo se me ha olvidado, recuérdamelo. Historia de la leche. Historia de la leche. Y después el libro que nos trae a colación aquí esta noche. Las voladoras de Mónica Ojeda, evidentemente publicado por Páginas de Espuma hace unos cuantos meses, que es una colección de 8 cuentos que siguen, de una u otra manera, el particular mundo, que yo así veo, de Mónica Ojeda y la particular visión literaria que siempre ha marcado desde un principio, y creo que seguirá en un futuro marcándolo, el mundo literario de Mónica. Yo soy consciente de que Mónica tiene muchísimos fans, es decir, Mónica Ojeda se está convirtiendo ya no en un fenómeno literario, sino en la gran esperanza de toda la literatura hispanoamericana, casi, porque todo el mundo te conoce, Mónica, ¿verdad? Yo te lo digo, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar. Yo, por lo menos en mi librería, no hay absolutamente, vamos a decir, la gente que suele leer este tipo de literatura, todo el mundo te conoce, Mónica. Entonces, Mónica, vamos a ver. Antes de nada, ¿qué es lo que te llevó a ti a escribir estos 8 cuentos? Y primero, te voy a separar un poquito. ¿Son cuentos que se hicieron en un mismo periodo? Cosa que me parece que no. ¿O son cuentos que fueron escritos en diferentes épocas y en un momento dado, que ahora nos explicará Juan Casamayor las razones por las que se ha publicado, juntaste y ha salido este libro? Cuéntanos. Oh. Pues me parece súper interesante que empecemos a hablar de por qué esa impresión, ¿no? Porque de hecho es lo contrario. Se escribieron todos en más o menos juntos, o sea, como 3 meses, si ¿Ah, tengo tiempo. sí? Se escribieron en Vale, 3 meses. vale. Em, el primer borrador en un mes y luego la corrección que fue ya más larga y más tendida los 2 meses siguientes. Em, Y el único cuento que está en Las Voladoras que no es que se escribió, digamos, con una antelación de 2 años o así, fue Caninos. Canino. Caninos es el único cuento que yo había escrito en el 2017 Sí, sí. y ya tenía escrito. Vale. Pero no, el resto de relatos se escribieron en 3 meses. Sí fue una escritura Vaya. muy intensa, fue muy intensa, pero me parece súper interesante, ¿no? Que hayas encontrado que los relatos podían, no sé, venir de distintas épocas. Sí, no, te lo digo porque en verdad, y no te miento, ahí no parece que haya una estructura formal de cuando uno está en un momento creativo concreto. No has dejado o sea, que se note. A lo mejor es posible porque tenía mucha idea en la cabeza y decidiste en un momento dado dejarlas como relatos. O eran relatos que tenías en la cabeza de una manera
totalmente independiente y cogiste y hiciste los 8 relatos. ¿Puede ser? ¿Hay algún relato que pudiera haber sido una novela? No, yo creo que todos los relatos surgieron para mí en formato relato, ya pensando, además con toda la intención de escribir relatos porque tenía muchas ganas de probar. Quería como, como arriesgarme casi desde una perspectiva lúdica, ¿no? Porque yo había escrito novelas, efectivamente, y había escrito poesía, pero nunca había escrito cuentos. Y además no me interesaba escribir un cuento de forma separada, porque bueno, eso sí que lo había hecho, sino lo que quería era tener la experiencia de sentarme y hacer un libro de cuentos, que no es lo mismo que sentarse y escribir un cuento de forma independiente, ¿no? Pero es verdad que un reto que tuve, o sea, esto es algo voluntario, algo que me puse por delante de la mesa a la hora de sentarme a escribir, fue que quería que cada relato me representara un reto escritural distinto. Y en ese sentido, no quería un libro que tuviese, cuyos relatos, pese a que tienen una columna vertebral que los une, que tiene que ver con la violencia, el paisaje andino, la simbología andina que está ahí detrás, y por supuesto todos son relatos muy violentos, pero quería que todos tuvieran tonos distintos, que tuvieran formas de asumir el lenguaje distintas, que tuvieran personajes también distintos, que uno fuera que raya en lo fantástico y en cambio otros fueran realistas y otros fueran orales y otros fueran poéticos. O sea, tenía muchas ganas de que el viaje para el lector de Las Voladoras fuera un viaje en el cual no supiera siempre qué es lo que se iba a encontrar con el siguiente cuento. O sea, por supuesto que sí que hay una cosa que se repite, que es la violencia, que es el eje que vertebra todos los cuentos, pero todos están contados con una intención de que tengan unas diferencias muy marcadas, ¿no? Y en ese sentido me gustó una vez que nos comentó Mariana, a Juan y a mí, ¿no? Mariana Enríquez nos dijo, después de haber leído Las Voladoras, que le gustó bastante, y dijo, a mí no me parece que es un libro de cuentos con unidad, sino con coherencia, ¿no? Y eso me pareció súper atinado porque efectivamente yo lo veo así y fue como mi intención, ¿no? Estupendo, genial. Y entonces llegamos al momento en el que Juan Casamayor, con un ojo fino que siempre tiene, publica Las Voladoras. Pero bueno, aquí es un caso especial. Tú ya, Juan, cuéntanos el proceso, de dónde viene. Bueno, ya lo sé, pero cuéntaselo al público. Sí, hola. En primer lugar, bueno, estoy feliz de volver a las laderas de esta montaña mágica, que es un lugar para acampar y quedarse mucho. O sea que Gracias, desde gracias. aquí grito a todos los lectores y lectoras de Cartagena, Murcia y resto de los límites que pueda tener una librería, que son ninguno, que se acerquen a la cúspide, a la cima de esta montaña. Creo que realmente a la hora de publicar un libro de Mónica no se necesita mucho olfato fino. Creo que la atmósfera y el aroma que ya desprende su obra es lo suficientemente atractivo como para saber que tienes primero ante ti el reto de poder leer y acercarte a una escritura que como editor va a ser ese reto, ese momento apasionante de poder trabajar con una gran escritora, con unos grandes cuentos, y efectivamente es lo que pasó. Era un libro que llegó a la editorial como finalista del Premio Ribera del Duero, es algo público y notorio. A mí me fascinó absolutamente el manuscrito, guardé un discreto silencio, como diría el grupo Les Luthiers, pero cuando ya se supo el fallo, me faltó tiempo para decirle a Mónica que estaba absolutamente enamorado de estas voladoras, de estos cuentos, que efectivamente tienen una coherencia interna y que tienen un tiempo de unidad de escritura muy limitado, pero entiendo también lo que dices tú de esa sensación de apertura que tiene el libro. Es un libro, y me parece que cada vez se va a ver más claro en Mónica, que su obra se va a poder leer desde la perspectiva total, global. O sea, si uno lee algunos versos de Historia de la Leche o lee ese constructo tan maravilloso que es Mandíbula, va a poder relacionarlo claramente con Las Voladoras. Y eso es lo que abre al cuento, y parece que el cuento viene de más tiempo en Mónica, pero la verdad es que fue una pulsión, una escritura violenta como punto de partida, y el punto de llegada fue ese eje que era la violencia. Editar el libro con ella fue una maravilla. Tuvimos reuniones, estuvimos hablando de los textos. A mí es la parte que más me emociona. Yo creo que soy editor
simplemente por ese momento en que yo logro conversar y debatir con los escritores y las escritoras para que el único ganador sea el texto y los lectores que van a acercarse a ese texto. Creo que tenemos a una escritora total, que es una gran poeta, que es una gran novelista y que es una gran cuentista. Y esto no es normal, pero ya vemos que todo lo que está haciendo Mónica lo está haciendo muy bien, bajo un rigor literario muy claro, bajo un perfil de lectora audaz y muy profundo, y luego los cuentos creo que tienen, como diría Mariana Enríquez, esa coherencia interna. Yo sé que los lectores de cuentos muchas veces saltan por el índice, pero hay un orden que está muy pensado, muy trabado, un orden ascendente sí, en todos los sentidos, y creo que bueno, los lectores de La montaña mágica lo vais a gozar en la lectura de este libro, que ha sido una de las sorpresas. Y bueno, podemos decir que este encuentro es la presentación de la tercera edición del libro, que está a punto de llegar de la imprenta la próxima semana. Muy bien. Nada, Mónica, que bueno, esto como se dice en mi pueblo, no tiene abuelo, no te hace falta tener abuela, porque vamos. tengo al mejor abuelo. Abuelo literario, que además es un abuelo escogido, así que... Eso sí. Me encanta lo de abuelo, querida nieta. A ver, Victoria, creo, Victoria no te conocía, ¿vale? Y se ha leído el libro y tiene unas impresiones muy interesantes que aportar. Es decir, ella como lectora nueva, ella solo ha leído Las voladoras y tiene unas impresiones que son muy importantes porque evidentemente habrá gente, no como yo, que ya sabe tu recorrido, pero hay gente que te ha conocido a partir de aquí. O sea, eso son cosas que van pasando y le pasa a todos los autores, evidentemente, y después pues irán para atrás, irán para adelante. Entonces, Victoria tiene un par de preguntas, sobre todo una muy interesante. Bueno, antes de hacer la que te gusta a ti, Vicente, quería dar las gracias a Juan y Mónica por visitarnos en la montaña y sobre todo darte la enhorabuena, Mónica, por saber distinguirte, ¿no? Con esa narrativa tan propia, con ese estilo propio y incluso lírico, ¿no? Como hemos comentado Vicente y yo antes. Leyendo los relatos, te confieso que yo no estaba acostumbrada a este tipo de narrativa, ¿no? Y sí que al hablar de esos aspectos tan primitivos, ¿no? La vida, la muerte, la violencia, la sangre, el dolor, el maltrato, me parecía cruel, pero en el sentido de no, naturalmente cruel, ¿no? Porque la vida es así. Y yo sí que me gustaría saber cómo definirías tú tu estilo. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo te ves tú cuando lo escribes? Yo creo que, bueno, primero muchas gracias. De nada. Muchas gracias Gracias a ti. por haberlo leído y conversar conmigo de esto. Pues yo diría que yo creo que tengo una especie de atracción por las experiencias extremas en la escritura. Y yo creo que quizás eso es una forma, podría definirme de mil maneras, pero bueno, vamos a intentar con esta hoy. La verdad es que no me interesa a mí escrituralmente y tampoco literariamente, cuando soy como lectora, incluso voy a la casa también de emociones extremas como lectora, ¿no? Estas emociones extremas pueden ser diversas, no tienen que necesariamente ver con la violencia cuando soy lectora, pero es verdad que hasta el momento cuando escribo termino llegando a ese sector de la violencia porque creo que colinda con emociones que a mí me parecen muy importantes a nivel privado e íntimo, y esas emociones son el deseo, el miedo y el dolor. Entonces, como creo que el universo de la violencia está cercado por el dolor, el miedo y el deseo, que además de allí parten muchísimas emociones humanas que creo que son fundamentales y todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, y siento que voy con la palabra a tratar de captar o de capturar una especie de lenguaje que trate de reproducir lo que uno siente cuando está en esa zona muda, como llamaba Enrique Lin, que es esa zona donde no hay lenguaje porque las emociones te desbordan, ¿no? Entonces, como tratar de encontrar con la palabra algo que replique una emoción que en realidad te deja sin lenguaje. Entonces, yo sí que diría que soy una escritora que está buscando eso. Y también siento que hasta ahora mi interés, por ejemplo, por temas como tú dices, que son crueles, que son violentos, es paradójico porque siempre me lo dicen, ¿no? Y
y cuando me preguntan, una vez me preguntaron, ¿tú te asustas con lo que escribes o te sientes mal con lo que escribes? Y después pensé que si soy sincera, no, todo lo contrario, me alivia un poco. Ujú. Lo cual psicológicamente, pues a lo mejor tendría que hacérmelo ver, pero no sé, supongo que tiene que ver con cuando uno se va al cine a ver una película de Sí. terror y te asustas y la pasas mal, pero terminas como una especie de catarsis, yo qué sé, te tranquilizas, no sé, Ujú. algo pasa, algo funciona de una manera muy extraña en mí. Yo vengo de un país y además de Ecuador, que además de una ciudad que es muy violenta, Guayaquil, y no sé, algo pasa allí con mi biografía, con mi forma de percibir la violencia, algo ocurre que cuando me siento a escribir, de repente puedo trabajar eso y vivo emociones muy intensas y cuando acabo me siento como más tranquila, algo pasa allí, no sabría cómo explicarlo mejor. Sí, es como un desahogo. La verdad que todo eso que cuentas se percibe, ¿no? Cuando estás leyendo los relatos, el lector nota que tú te estás abriendo en canal. Estás ahí, ¿sabes? Lo que no sé es si te guardas algo. ¿Llegas a guardarte algo o te hables completamente? Yo intento abrirme completamente siempre y cuando sea bueno para el texto, Ajá. porque a veces puede ser demasiado, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí, sí que viene la parte de edición, ¿no? Digamos, al momento de escribir sí que es un ejercicio de volcarlo todo, de poner de todo, pero luego cuando trabajo los textos, sí ha llegado momentos en los cuales me edito, borro, trabajo más una parte que a lo mejor salió de una forma muy, eso, en bruto, y después tengo que trabajarla para que realmente genere el efecto que yo quiero que genere, ¿no? Que a Ujú. veces, entonces sí hay un trabajo muy minucioso, muy de hormiguita, después de volcar esa intensidad. O sea, no todo es siempre intensidad. Es intensidad en un primer momento, pero luego hay un trabajo. Y en ese trabajo sí que tiene que haber contención, no en el sentido de limitar o de privarme de contar cosas, porque yo creo que tengo una ética de escritura en la cual no me da vergüenza tratar nada, ni me da miedo tampoco. Cuando escribo no tengo miedo, en la vida tengo miedo, pero cuando escribo cero miedo. Em, entonces, no es como que me quiera privar cuando me contengo, sino más bien que trato de ver que a veces la contención en determinados momentos me puede aportar perfectamente esa sensación atmosférica que estoy necesitando de, yo qué sé, de misterio, de enigma, de miedo, de fragilidad, lo que sea que esté Sí, tratando de tratar de replicar, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido sí puede haber contención, pero nunca porque yo sienta que no quiero exponer algo, ¿no? Sí, no te autocensuras en ningún momento. No, 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 de verdad que creo, y además, quizás por eso me gusta tanto escribir, porque me siento súper valiente cuando escribo. En Sí, el resto de mi vida no, pero ahí sí, y entonces, no sé, a lo mejor por eso me gusta escribir. Me da la sí. fantasía de ser más valiente de lo que soy en realidad. Sí, al final hablas y bueno, expresas cosas que pensamos todos o que percibimos todos, pero ni siquiera somos conscientes, ¿no? A mí me ha gustado mucho el relato de Soroche, que quizás es el menos fantástico. Lo confieso que yo soy una persona muy racional en ese sentido, y a lo mejor por eso he conectado más con ese relato, que me causa hasta sufrimiento, porque es muy fácil conectar, no sé si por ser mujeres, ¿no? Y esa presión, bueno, por introducir un poco, el relato conecta un poco el tema del envejecimiento en las mujeres, que si cabe es aún más cruel que en los hombres, si cabe, por el tema de esa presión estética que tenemos. Y sufrí leyéndolo, primero por lo que le sucede a la protagonista del relato y luego por lo que tiene detrás, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a todas, bueno, y a todos también, cuando vamos, pues, bueno, envejeciendo, haciéndonos mayores. Y me encanta esa frase de al final la fealdad siempre gana, ¿no? Y acabaremos, pues eso, mal, mal. No, Bueno, sí, sí, es que cuesta hacerse la idea al principio, ¿no? sí, sí, yo, Soroche también fue además un cuento también muy intenso, lo escribí también con mucha Sí, intensidad, pero después lo tuve que editar bastante también, porque también, digamos, algo que quise volcar ahí, yo quería trabajar sí, la experiencia del suicidio lingüístico, ¿no? Quiero decir, cuando alguien se inmola con la palabra, ¿no? Es decir, no a otro, sino a uno mismo, es decir, ¿qué tanto puedo llevar a un personaje a describirse a sí mismo de una manera tan humillante, tan sí, indigna, sí, humillante, sí, con sí, sí. tanto rechazo,
que el lector o la lectora sienta cuando está leyendo eso que uno no puede sobrevivir a describirse a sí mismo de esa manera. Es decir, esa era mi intención, ¿no? Con el personaje de Ana en Soroche, Sí, que cuando llegáramos a esa parte donde ella se describe de esa forma, el lector o la lectora sintiera en ese momento, tuviera esa sensación de no se puede sobrevivir igual después de que te has descrito así. Que es una especie de suicidio lingüístico, ¿sí? O sea, a través del lenguaje, del discurso, el suicidio discursivo, ¿no? Que era algo que quería trabajar, y a mí me costó también porque, claro, también tuve que trabajar precisamente con esto que dices, ¿no? Cómo las mujeres nos vemos a nosotras mismas a partir de la pérdida de la juventud, Sí, también es que, es la pérdida de la juventud, a qué claro, edad, ¿no? Como... esa crueldad que tú relatas, ¿no? Que ella se autoinfringe, es que es como, como va a acabar todos nuestros cuerpos, ¿no? Entonces era como un poco, imagínate a ti misma, ¿no? Tarde o temprano. Sí, algo que a mí también, como que en ese cuento, además, yo quería trabajar mucho, era la sensación, no era solamente la sensación de que el cuerpo ya no vale nada, los cuerpos de las mujeres ya no valen nada a determinada edad, sino la sensación de que si mi cuerpo ya no es bello, entonces yo ya no voy a ser amada, no Claro, tengo derecho claro. al amor, ¿no? Porque Sí, sí. esta idea de que el amor solamente pertenece al mundo de la belleza, ¿no? De la belleza en general, ¿no? Y un poco la voz de una persona que dice, ya no voy a ser amada, ya no voy a ser abrazada, ya no voy a ser deseada, ¿no? Y explorar esa emoción. Sí, yo recuerdo, eso también es un cuento, bueno, todos los cuentos obviamente para mí significaron algo importante, pero recuerdo que con Soroche fue para mí difícil cuando escribí la parte de Ana, Sí. me quedé un poco impactada de dónde me salió todo eso Sí, también, sí, ¿no? sí, claro, sí, sí. Psicológicamente uno dice, bueno, es que tengo este discurso inoculado y ojalá, pensé cuando escribí eso, ojalá no me lo diga a mí misma a una determinada edad. Esto, Sí, ¿no? O sea, sí. Y la amistad femenina, ¿no? Amistad por decir algo. sí, sí. Lo crueles que somos las mujeres, madre mía. Sí. A partir, bueno, también de la crueldad recibida, Sí, ¿no? Como algo que yo sí. quería trabajar en general en el libro era la idea de que la violencia no es unidireccional y no tiene forma de línea, sino más bien de uroboros, ¿no? Es primero una espiral, pero luego encima es un uroboros. No sabes dónde está la cabeza y dónde está la cola en algún punto, ¿no? Es decir, las mujeres que son crueles entre sí, son crueles entre sí a la vez porque también fueron educadas por una masculinidad heteronormativa, un sistema patriarcal que les hace también ser crueles con sus propios cuerpos, se dicen las cosas que se dicen también por esa misma crueldad. Vino primero esto, ¿no? Fue primero el huevo, la gallina, o sea, es como... Sí, sí. En el fondo es irrelevante porque en realidad lo que importa es que la violencia es un uroboros y que hay un punto en el cual las víctimas se convierten también en victimarios y así viceversa, ¿no? Entonces el victimario de repente puede devenir en víctima y eso era algo, no sé, que sí que quería trabajar en los relatos, ¿no? De una u otra manera, las personas que sufren violencias en los cuentos de las voladoras no son solamente víctimas, son víctimas, pero también en algún momento son victimarias, ¿no? O victimarios, entonces... Sí, sí, así es. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Mónica, mira, dos cosillas, dos preguntas rápidas que yo te quiero hacer. He estado hablando con una persona, no te puedo decir el nombre, pero hemos estado debatiendo sobre tus 8 cuentos. Y dos preguntas. Una, ya la has iniciado tú, que es algo constante, creo, y ahora yo creo que en estos cuentos se hace más palpable, es la violencia femenina en contra de la mujer, desde la mujer, dentro de la mujer, ¿vale? Eso yo lo tengo clarísimo, que es una parte vital dentro de lo que sería tu concepto literario y de momento, a lo mejor dentro de 20 años estás escribiendo otra cosa, pero ahora mismo se nota que es el centro neurálgico en el que tú te mueves y te mueves muy bien, ¿vale? Está claro que lo tratas perfectamente. Pero hay una duda que me ha surgido a mí, pues fíjate, porque hay dos dudas. No sé si te das cuenta, a lo mejor no lo sabes, en el cuento Slasher, ¿vale? No sé si a mí me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo a un libro muy famoso que se llama Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. No sé si te suena. Me parece que sí. Por la cara ya te suena.
Te encanta, ¿no? Yo no sé si, hombre, a lo mejor alguna inspiración has tenido, pero es que a mí me ha recordado, en el principio me ha recordado desde el principio, vamos, total, o sea, me ha llevado directamente, empezar a leerlo, me ha llevado. Y la segunda cuestión es, por curiosidad, esto ya es una curiosidad que puede ser una deducción errónea, pero hay cinematográficamente, ¿tú tienes alguna vinculación, digamos, emocional respecto a un director concreto llamado Lars von Trier y a una película muy concreta que seguramente habrás visto que se llama El Anticristo? Pues sí, la he visto, sin duda Sí, alguna, la y he visto. además es una película que a mí me encanta, me gusta mucho. Es una de mis películas, porque yo además yo la catalogo película de terror sin ningún miedo, para mí Sí, es sí, sí, terror, sí. terror psicológico también, muy fuerte, y es una de mis películas de terror favoritas, sin duda alguna. Exacto. Me Es dura, muy dura, ¿eh? es muy dura, pero Bueno, la, justamente ahí el tema del mal, ¿no? Obviamente, además, tomando todo el arquetipo de la bruja, la mujer que sirve a Satán, etcétera, etcétera, ¿no? Y es llevado al extremo, ¿no? De este ser demoníaco, ¿no? En lo que se convierte la pero mujer. ese ser, perdona, pero ese ser demoníaco, o sea, no ese ser demoníaco vinculado a la naturaleza, porque evidentemente los que hayan visto la película saben que todas las escenas, digamos ya más interesantes, por decirlo así, se rodean de un ambiente muy natural. Hay escenas muy, muy impactantes, como la de Cervantes, o sea, el ciervo, hay una cierva, un ciervo femenino, no sé cómo se dice, como teniendo un parto que impacta mucho al marido, todo ese concepto de maternidad, ese concepto de dar la vida y que se vincula con la naturaleza y a la vez también se vincula con la mujer y evidentemente pues, ese miedo que puede ser que nos hayan transmitido generación tras generación a los hombres, de ese miedo a ese poder que tiene la mujer de dar vida, porque es así. Antropológicamente hay muchísimos estudios y podríamos estar aquí hablando media hora. Y yo creo que gastan muy bien ese y te quiero felicitar porque realmente gastan muy bien ese aspecto de la sociedad que hoy en día quizás estamos en un proceso de corrección, por decirlo de alguna manera, y quizás este tipo de libros muchas veces nos lleven a pensar, y ese tipo de películas, aunque Lars von Trier tuvo que dar explicaciones posteriores, ya lo sabes tú, porque fue muy escandaloso, entonces sí que es verdad que son necesarias, porque ahí se sigue pensando de que la mujer sigue teniendo algo de maldad. Fíjate qué tontería, ¿no? Sí, sí. Y Y, a mí me parece fascinante llevar como, porque es que, claro, a mí lo que me parece interesante es llevar al extremo, ¿no? Ese arquetipo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si llevo al extremo este arquetipo de la maldad en algunos momentos, ¿no? En Mandíbula lo hice también, sí. en algunos cuentos también de las voladoras, ¿no? Si llevo este arquetipo de la maldad, de la mujer vinculada a lo telúrico, a las fuerzas más oscuras de la naturaleza, ¿no? Si lo llevo al extremo, en realidad creo que lo que ocurre es el efecto inverso, ¿no? Como lo llevo al extremo, se devela como ridículo, ¿no? Pero Sí. también se devela con una potencialidad de conocimiento en torno a esto que yo llamo efectivamente lo telúrico y lo sublime, ¿no? Y te lleva como a esas zonas de terror primordial, efectivamente, que tienen que ver con el miedo a la sangre menstrual, que también pues, por generaciones, miedo a los Sí. fluidos corporales, miedo a un montón de cosas que ya que mencionaste a Shirley Jackson están en la literatura de terror, pero también en Exacto. el cine, en los cómics, en un montón de cosas, ¿no? Y Sí. te generan como un mundo simbólico y mitológico que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque tiene una riqueza además de la riqueza de la propia oralidad, pero también de lo místico, religioso. Bueno, aquí, bueno, es enorme, ¿no? Es todo esto, ¿no? Pero es tremendo y creo que tiene un potencial ficcional, narrativo, lírico, si quieres, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Correctísimo. Chicos, aquí Zoom, no sé por qué me está diciendo que nos cortan el grifo dentro de 2 minutos y 18 segundos. Si no pago. Esto es algo que es la primera vez que me pasa. Supongo que tendré que... Ahora mismo no me va a dar tiempo a pagar porque tendré que sacar la tarjeta de crédito corriendo y no, no es cuestión. Entonces, bueno, sí es verdad, me quedan 2 minutos, justo.
Juan, Nada. cariño mío, Dime. yo te quiero un montón, estoy deseando que vuelva a Cartagena y di algo. Ama, he recibido tu libro, gracias, te quiero, he recibido la nueva novedad. No sé si has visto que estaba mirando porque sé que lo tengo por aquí y no sé dónde lo he puesto. Pero bueno, haremos también una presentación de la próxima novedad, ¿vale, Juan? Claro que sí. Eso ya lo hemos hablado. Mónica, cariño, yo encantado de volver a verte, de verdad, un placer. Ojalá tengas todo el éxito del mundo porque te lo mereces. Tienes una apuesta ahí que te animo a que profundices todavía más porque hay que ser arriesgada en la vida y Mónica, yo te recomiendo que seas arriesgada. O sea, sigue para adelante así, pero a lo bestia. Tú no, a ti que no te pare nadie en este camino. De verdad, arriésgate, tírate a la piscina. Directamente, tírate a la piscina ya sin ningún tema. Has demostrado que eres una muy buena escritora. Ahora ya no tienes que tener miedo en sumergirte. Oye, ya cada uno decidirá. Victoria. Gracias, Mónica. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Y está comprometido un viaje y una visita a la montaña mágica. Por favor, sí. Los dos estáis invitados. Y nos tomamos unos michilones y un caldero, ¿vale? Bueno, besos grandes y se os quiero mucho. Un abrazo grande, cuidaros mucho. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao.